¿Será mejor correr porque quemas más calorías o caminar porque aguantas más tiempo? Esto tiene mucha importancia porque dependiendo de lo que elijas puedes tirar de por medio meses de trabajo. Soy Pablo Morante, graduado en Ciencias del Ejercicio y llevo más de 10 años ayudando a miles de personas a perder grasa y conseguir sus objetivos físicos. He podido ver a muchas personas cómo pierden toda la masa muscular por correr de la forma que no debían, al igual que he podido ver a muchas personas estancarse por pensar que con solo caminar iba a ser suficiente. Y el resultado, meses con el mismo porcentaje de grasa y sobre todo la frustración de no saber qué es lo que está pasando. Así que hoy te voy a explicar cuántas kilocalorías se queman dependiendo de si corres o caminas, qué es más efectivo si correr o caminar para perder grasa y cómo puedes hacerlo dependiendo de tu experiencia y nivel. A día de hoy todo el mundo sabe que para perder grasa debes de consumir menos calorías de las que gastas, pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Afirmar que comiendo menos de lo que se gasta se pierde grasa es muy reduccionista porque dentro de lo que es comer y de lo que es gastar existen muchas variables que hacen que cuando pasamos a la práctica no sea tan sencillo de hacer, porque es que si no todo el mundo lo conseguiría sin fallar. Vamos con una pregunta que genera mucha intriga. ¿Cuánto se gasta caminando versus corriendo? Pues en términos generales, caminando se gasta alrededor de 3 y 6 kilocalorías por minuto. Esto es lo que se dice, pero es algo bastante amplio porque si nos ponemos a caminar una hora podemos pasar de gastar 180 calorías a 300, con lo cual no te sirve ni te queda claro. Tienes que entender que para hacer más preciso este dato, cuando caminamos tenemos que calcular ese gasto energético en función de nuestro peso y también en función de la intensidad. Y con intensidad me refiero a lo que nos cueste, nos suponga la actividad. Eso dependerá de la pendiente, si tenemos viento en contra y otros factores. Para hacerlo más preciso debemos de establecer la velocidad y el peso. Y para ello vamos a contar con un sujeto que pese 90 kilos y vaya caminando a una velocidad de 5 km por hora, que suele ser el ritmo promedio. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Lo que buscamos es saber cuántas kilocalorías consumimos por minuto. Y para ello utilizamos la unidad de MET, que es básicamente la unidad que se estableció para medir la intensidad de una actividad física en relación con el consumo de energía en reposo. Por ello, si caminar a 5 km por hora equivale a 3,5 METs, que para que sepas de dónde salen estos 3,5 METs, esto sale de una tabla comparativa que se ha establecido como criterio para seleccionar la intensidad de cada actividad, que te dejo a continuación. Y para que no te quede ninguna duda, estos 3,5 METs básicamente lo que significan es que esta actividad te va a costar 3,5 veces más que estando en reposo. Es decir, tu gasto energético va a ser 3,5 veces mayor. Porque esta tabla lo que referencia es el consumo de oxígeno, el VO2 relativo. Y sabes que es lo mejor, que estos METs sirven para todo el mundo. Es decir, tú coges esta tabla y da igual seas entrenado, seas sedentario, si haces este tipo de actividad te va a suponer estos METs. Esto nos da que a 5 km por hora gastamos 0,059 kilocalorías por minuto por kilogramo de peso. Si quieres saber cómo he pasado de la primera fórmula a reducirlo en que en 5 km por hora gastamos 0,059 kilocalorías por minuto por kilo de peso, te dejo el cálculo para que hagas pausa y puedas ver todo el proceso. Te recomiendo de hecho leerlo varias veces para que así lo comprendas. Una vez aclarado todo y teniendo como referencia al sujeto inicial, que recordad pesaba 90 kilos y caminaba 5 km por hora, esto lo que nos supone es que va a consumir 5,3 kilocalorías por minuto. Y eso para una hora caminando significa consumir 318 kilocalorías. Y para hacértelo más fácil, tú que estás viendo este vídeo puedes decir, pero si es que yo no peso 90 kilos, me gustaría saber cuál es más o menos el gasto energético en función de mi peso. Pues te dejo una tabla donde he resumido, dependiendo de si pesas 50, 60, 70 u 80 kilos, cuántas calorías gastas por minuto. Ojo que esto no lo encontrarás en ningún sitio porque siempre en todos estos datos se dan como términos bastante amplios, pero no se da nada tan preciso como esto que te acabo de enseñar. Y ahora que tenemos las calorías que gasta este sujeto de 90 kilos caminando a 5 km por hora, vamos a hacer un cálculo para ver cuántas calorías gastaría este sujeto corriendo a 8 km por hora. En este caso el multiplicador nos saldría 0,1508 por 90. Todo esto ya lo he calculado, ¿vale? No lo estoy haciendo ni de memoria ni mucho menos. Este cálculo de 0,1508 por 90 nos va a salir que gasta un total de 13,58 kilocalorías por minuto, lo que equivale a 814 calorías a la hora. A simple vista puedes ver cómo correr gasta más del doble de calorías que caminar, y este es el dato con el que la mayoría de las personas se quedan y por eso lo primero que piensan cuando quieren perder grasa es en correr, lo cual es un error. Y si tú también te quedas con este dato y cierras ya el vídeo, pues literalmente no estás entendiendo absolutamente de qué va esto. Y es que aunque gastes más calorías, tienes que ver a qué precio. No tiene nada que ver el impacto, el coste y sacrificio que conlleva correr al día 8 kilómetros, además que si bajamos de la nube a la realidad,
somos conscientes de que prácticamente nadie, solo un grupo muy reducido, puede correr 7 días a la semana 8 kilómetros al día. De hecho, la mayoría de las personas es que no puede correr ni 5 kilómetros seguidos, o sea, es que es inviable. En cambio, sí que estaremos todos de acuerdo en que caminar lo puede hacer todo el mundo y el coste, sacrificio e impacto va a ser 10 veces menor que lo que es correr, y todo el mundo lo puede hacer y recuperarse para hacerlo también al día siguiente. Y para darte más datos, caminar 10.000 pasos al día te va a suponer una distancia de aproximadamente 7,5-8 kilómetros en total. Va a depender un poquito de la longitud de paso, pero más o menos es esa la distancia. Y los beneficios que tiene es que el esfuerzo es mucho menor y es más sostenible para todas las personas, ya que nos vamos a poder recuperar al día siguiente perfectamente. Básicamente, con caminar más o menos unos 30 minutos por la mañana y otros 30 minutos por la noche, más el gasto que tengamos caminando durante el día, pues porque vayas a por el pan, porque vayas a trabajar, con eso ya vas a completar fácilmente 10.000 pasos. Por lo tanto, corriendo durante una hora sin parar, un sujeto de 90 kilos va a consumir alrededor de 800 calorías. En cambio, caminando van a ser alrededor de 500. Y aún así parece que sigue ganando el correr, ¿verdad? Pues no. Y déjame que te lo explique. Aquí es donde entra la segunda pregunta. ¿Qué es más efectivo, si correr o caminar, para perder grasa? Cuando queremos quemar grasa es muy importante ver a la intensidad a la que lo hacemos. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros trabajamos en intensidades muy altas, a nuestro cuerpo no le da tiempo a oxidar la grasa y por el contrario utilizamos otras vías energéticas como la vía de los fosfágenos o la vía glucolítica, que esas se realizan en condiciones sin oxígeno, es decir, en situaciones anaeróbicas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando activamos la vía glucolítica, lo que va a pasar es que vamos a utilizar esa glucosa que tenemos, el glucógeno muscular y el glucógeno hepático, para utilizarlo como sustrato de energía. Por lo tanto, cuando corremos a una intensidad media alta, pues no va a predominar sobre todo el consumo de grasas como fuente de energía, sino que va a predominar el glucógeno. Lógicamente es el glucógeno transformado en glucosa para que se pueda utilizar. Y otro problema que la mayoría de las personas no quieren prestar atención es que si nuestra condición física no es muy buena, ¿por cuánto tiempo vamos a estar pudiendo correr? Más o menos que 20-30 minutos, mientras que caminando podríamos estar más de 1 hora y media, 2 horas o 3 horas sin ningún tipo de problema. Además que corriendo la mayoría de las personas, como comentábamos anteriormente, no van a utilizar la grasa para obtener esa energía, sino que van a utilizar el glucógeno como fuente principal de energía a través de la conversión en glucosa. Y ahora te voy a dar un dato muy interesante, y es que la mayoría de las personas no lo conocen y esto se denomina como la zona Fatmax, básicamente la zona de máxima quema de grasa. Y esta se produce alrededor del 40-60% del VO2 máximo, del consumo máximo de oxígeno de cada persona. Esto básicamente lo que nos indica es que para personas no muy entrenadas, pues este porcentaje del 40-60% en lo que se va a traducir, para que lo entiendas, es en caminar. Caminar te va a situar en esa intensidad en la cual tu cuerpo va a utilizar sobre todo la grasa como fuente de energía a través de la oxidación para obtener esa energía y por ende vas a estar perdiendo grasa. En cambio, a medida que aumentas la intensidad, lo que va a predominar va a ser el consumo del glucógeno. Va a utilizar el glucógeno a través de la vía glucolítica y eso no es lo más interesante, ya que lo que buscamos es perder grasa. Pero ¿cuándo esto no se cumple? Pues sobre todo en deportistas de resistencia, esas personas que tienen una base aeróbica de la leche, que llevan muchísimos años entrenando la resistencia y que su 40-60% del VO2 máximo pues puede ser estar corriendo a 10-12 km por hora. Esas personas pueden estar durante horas y horas y horas corriendo, que van a situarse en una intensidad muy bajita, por lo cual van a quemar sobre todo grasa para obtener esa energía, también van a quemar glucosa, pero no a través de la vía anaeróbica, sino de la vía oxidativa. Y es que una persona sedentaria o si no ha hecho mucho ejercicio de resistencia, pues prácticamente va a aguantar 20 minutitos y está fuera. Por ello es muy importante y quiero hacer hincapié en que hay que distinguir entre deportistas de resistencia y persona promedio, la persona de a pie que somos nosotros en general. Ya sea, aunque entrenes mucho en el gimnasio, puedes estar muy fuerte pero tener muy poca base aeróbica. El problema es que si corres a una intensidad media alta, tu cuerpo no va a utilizar las grasas como fuente de energía y va a utilizar el glucógeno. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez lo utilizas, tú llegas a casa, comes, ese glucógeno es repuesto. Siempre que comas la cantidad suficiente de hidratos de carbono. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que no comen la suficiente cantidad de hidratos de carbono, no rellenan lo suficiente sus depósitos de glucógeno y posteriormente al día siguiente en sus entrenamientos rinden menos. Habrás escuchado hablar alguna vez del HIIT, que cuando entrenas HIIT, pues después del entrenamiento quemas más calorías. Pues esto básicamente se produce porque cuando tú entrenas en intervalos de alta intensidad, que eso es el HIIT, muchas personas no pueden hacer alta intensidad, pero bueno, hacen intervalos. Las horas siguientes de haber terminado tu entrenamiento,
tu consumo de oxígeno en reposo es mayor, por lo cual vas a gastar más calorías en reposo. Pero la realidad es que no es muy relevante, es algo muy significativo teniendo en cuenta pues lo que puedes estar comiendo, incluso lo que te puedes estar moviendo durante ese tiempo. Y el problema que tiene pues los entrenamientos de alta intensidad o estar corriendo todos los días para perder grasa es que te va a suponer muchísima fatiga y no vas a ser capaz de recuperarte en días posteriores. Y un problema también muy grande que la gente no comprende es que tú cuando corres, si no tienes suficiente base o haces entrenamientos de alta intensidad, esto te va a dejar tan cansado durante el día que ese NEAT que he hablado en anteriores vídeos, que es básicamente el gasto derivado de la actividad no planificada, como puede ser pues subir escaleras, caminar, pero caminar a por el pan, caminar al trabajo, pues seguramente ese cansancio, esa fatiga tan grande que tenemos, lo que nos haga es que seleccionemos en lugar de las escaleras el ascensor, entonces nos movamos menos y nuestro NEAT diario sea mucho menor de lo que sería si no hubiéramos corrido. Por ello lo que te decía, puedes estar quemando 800 calorías en una hora, pero tú durante el resto del día pues estás tan cansado que no te vas a mover, no te va a apetecer hacer nada. En cambio esa persona que camina sí que va a tener suficiente energía para hacer su vida normal, va a poder subir las escaleras sin problema, va a poder ir caminando al trabajo o por lo menos bajarse unas paradas antes o aparcar un poquito más lejos y hacer ese trámite caminando. Así que no todo son las calorías. Y ahora que ya sabes cuántas calorías gastamos caminando versus corriendo y qué más efectivo para quemar grasa, recuerda la zona FatMax, vamos a pasar a cómo puedes aplicarlo dependiendo de tu experiencia. En primer lugar, correr versus caminar no va de más calorías por minuto, sino que va de sostenibilidad. Correr quema más por minuto, pero andar rápido te permite acumular más tiempo, menos fatiga y mejor adherencia. En segundo lugar, para perder grasa, manda la zona FatMax. En no entrenados es caminar a un ritmo rapidito, alrededor de 5 km por hora, y eso es lo que te sitúas entre el 40 y 60% del V2 máximo, donde oxidas más grasa, y si eres un deportista de resistencia y puedes correr suave sin irte de pulsaciones, entonces correr también puede ser para ti FatMax. Tercer punto, protege tu músculo, ya que la fuerza es uno de los pilares básicos cuando buscamos perder grasa. Prioriza el entrenamiento de fuerza y coloca el cardio después o días separados. Evita correr intenso antes de la fuerza si tu objetivo es perder grasa sin sacrificar la masa muscular. Cuarto punto, el coste de recuperación es muy importante. Correr genera más impacto y fatiga. Si te pasas, rindes peor en fuerza, te estancas y no sostienes el déficit a largo plazo. El EPOC existe, pero no compensa una mala estrategia. Recuerda que los picos de gasto post-entrenamiento no superan la ventaja de ser constante con una actividad de bajo coste como puede ser caminar. Para principiantes recomiendo caminar entre 8.000 y 10.000 pasos al día junto con el NEAT más entre 2 y 3 entrenamientos de fuerza a la semana. En caso de que quieras correr, haz 1 o 2 sesiones, pero de intensidad moderada, siempre y cuando la puedas mantener. Y muy importante, si no eres capaz de correr sin parar, lo que puedes estar haciendo es el método CACO, que es caminar, correr, caminar, correr. Punto número 7. Para intermedios y avanzados, mantén pasos altos entre 10.000 y 15.000 pasos al día, más 3-4 sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana. Además, puedes añadir rodajes suaves si los toleras sin comprometer la fuerza. Y punto número 8, regla de oro. El mejor quemagrasas es el que puedes repetir al día siguiente con el cuerpo recuperado. Y para la mayoría de las personas, en este caso es el caminar. Así que no se trata de correr más, sino que se trata de recuperar mejor y poder sostener el plan a largo plazo. Prioriza la fuerza, prioriza el caminar y utiliza la carrera como una herramienta, pero sobre todo una herramienta de salud, ya que el ganar una buena base aeróbica te va a hacer tener mucha mejor salud a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio. Por eso recuerda, muy importante, también tienes que correr, no es solo la masa muscular, también tienes que tener una buena capacidad cardiopulmonar. Pero como este vídeo está orientado a si caminar o correr es mejor para perder grasa, pues aquí tienes los datos. Y si este vídeo te ha resultado útil, suscríbete porque este es tu canal donde vas a aprender sobre entrenamiento, sobre nutrición, pérdida de grasa, ganancia de masa muscular y nos vemos en el próximo vídeo.